Bueno, estábamos hablando hace un rato de lo que le sucede a la provincia de Chubut con un referente que es el rector de la Universidad Nacional San Juan Bosco, y vamos a hablar sobre cuestiones políticas. En este momento nos está escuchando el senador Ernesto Félix Martínez, quien hemos hablado hace unos meses con él. Él es el presidente del Frente Cívico, que es un partido que es cordobés y que ha ido en un frente con el Frente Cambiemos, y él representa a uno de los senadores que tiene la provincia tan importante, que es la provincia de Córdoba en nuestro país. A Ernesto lo saludamos. ¿Qué tal, Ernesto Martínez? Marcelo Aymar lo saluda. Buen día. Buen día, encantado. ¿Cómo andan? Bien, todo bien. Y bueno, queríamos hablar un poco con usted de política cordobesa, que es una provincia tan importante para nosotros, para el entendimiento también de lo que fue en su momento el Frente Cambiemos. Y como primer pregunta, lo que se me ocurre es tratar de usted como senador y representante de sus coprovincianos, ¿cuál es el sentimiento del cordobés? Si siente algún tipo de desazón en tanto esta cotidianidad que demuestra la administración de Mauricio Macri. ¿Cómo ve el día a día del cordobés? Porque es una provincia que en su momento ha sido clave para el triunfo del gobierno y del Frente Cambiemos. Sí, es oscilante de acuerdo a cómo se van dando las cosas económicas. El año pasado hizo una elección sensacional Baldassi en octubre, alcanzó, entiendo que casi el 60% de los votos, que no es hace tanto, no era 7 meses atrás. En octubre. De modo que en ese sentido se reafirmó muchísimo la elección del 2015, que había votado masivamente a Macri por encima del 70% en la segunda vuelta. Por seguir, en Córdoba muchas veces algunas oscilaciones económicas le vienen bien. Si el dólar levanta, es decir, si viene una devaluación, si va a 28, como expresaba el ministro Sica el otro día, hay un inmenso cinturón autopartista en la ciudad de Córdoba y también en ciudades del interior, y lo que está vinculado a la agroindustria, a la fabricación de máquinas, que todo eso le viene muy bien. Sí. Pues Córdoba tiene una gran relación con Brasil en el tema automotriz, y un acuerdo que se renueva año a año. Entonces, si el dólar sube, también viene bien. Y en este tema automotriz hay inversión muy fuerte que viene de antes de esto, tanto de Nissan por Renault como también de líneas de producción de Fiat, muy modernas, donde se incorporan puestos de trabajo y modernidad para la provincia. Sí, yo estuve en febrero en la planta. O sea, lo que ha sido grave es una sequía infernal, y Córdoba, en la mitad de la provincia, es prácticamente parte de la zona núcleo y vive de eso. Sí, yo lo que le decía es que en febrero estuve visitando, gracias a la gente de Fiat, la planta de Ferreira, cuando hicieron el lanzamiento del Cronos. Pero yo justamente el programa de hoy lo comencé con un informe que salió publicado de la consultoría que lleva adelante Orlando Ferreres, en donde dice que, bueno, además que la industria en el mes de mayo cayó un 3.3%, en referencia a la producción automotriz, en donde usted decía recién que Córdoba es una provincia referente de esa producción a nivel nacional, que ha tenido una caída del 3.5% en mayo del 2017, y bueno, que evidentemente también le está costando un poco arrancar a lo que sería en estos meses a la industria automotriz, tal vez por el rebote y porque se esperaba como una especie de dinamización más activa de lo que es el sector productivo brasileño, referido a este tipo de industrias. Y Brasil, la verdad que está creciendo, pero no con la fuerza que tal vez desde Argentina se espera. En relación a esto, le preguntaba en la semana también a alguien que tiene algún tipo de información sobre cuestiones de Córdoba, y ¿cómo ve el manejarse del gobernador Schiaretti en relación al votante cordobés? Porque el votante cordobés vota a Schiaretti como gobernador, pero en la nacional siempre ha votado en contra del PJ, porque evidentemente eso ha llevado a que se haya hecho muy fuerte el Frente Cambiemos en la provincia. ¿Cuál es el entendimiento que tiene usted de esa lectura del votante cordobés? Sí, no es tan esquemático. En el año 2015 las elecciones a gobernador se hacen en el de julio. Quiere decir que el proceso que llegó después Macri a la presidencia empieza en agosto, octubre, noviembre. Y ni siquiera estaba asegurado ni pintaba a Macri como presidente.
y Schiaretti ganó por 4 puntos, 38-34. De manera que no es tan certero eso de que todo el votante cordobés vota a Schiaretti. No obstante, hay un frente configurado por De la Sota y Schiaretti que lleva en la provincia 20 años con aciertos errores y desde luego el desgaste que supone todo ese tiempo. En la elección legislativa, que es otra cosa, del pasado año no superó los 30 puntos. De manera que en la próxima elección se puede dar indudablemente un cambio de signo, que es lo que estamos esperando y es para lo cual trabajamos. Si usted repasa las últimas elecciones de Córdoba, en el 2007, a Luis Juez lo dieron perdedor en una elección que había ganado. Tampoco entonces que estén votando, y era Schiaretti el rival. En el 2011 sí, De la Sota ganó bien, le ganó a Juez por 10 puntos, y en el 2015 Schiaretti le ganó a Watt por 4 puntos. Entonces hay que ver los números concretos, duros, y no es tan así que gana fácilmente Schiaretti o De la Sota para gobernador y luego se revierte. Usted puede dar todo junto. Usted estaba hablando recién del líder de uno de los líderes, porque usted es el presidente del partido, ¿no? Del Frente Cívico, sí, que es Luis Juez, y nosotros en relación a los temarios que estábamos desarrollando en el programa, estábamos hablando de la reunión que tuvieron los jugadores de la selección entre semana para decirse algunas cosas, para ver si le ganan a Nigeria y esas cuestiones, pero sí lo utilizo como puente a esa idea para hacerle una consulta a usted, que usted evidentemente como presidente del Frente Cívico en su momento fue en una unión con el gobierno de Mauricio Macri, y si hoy tuviese que reunirse nuevamente para como líder y presidente del Frente Cívico, ¿qué cosas le diría que tendría que reformular el gobierno y en qué cosas cree que se están equivocando o se han equivocado? No, yo lo que le diría es lo que está haciendo ahora, lo que se intentó hacer, para ser sintético. El gobierno de Macri siempre quiso hacer, y en definitiva hizo, después los resultados se verán, todo aquello que tenía un límite, que es que sea socialmente aceptable. Usted se puede plantear cualquier fantasía, pero si la sociedad no lo acepta, o eso supone una crisis o un conflicto que llega a las calles, no lo debe hacer. Y en esto Macri ha sido muy prudente y muy atinado frente a sectores que propiciaban ajustes feroces, salvajes, o dice a un extremo sin medir el costo social de eso. Muy bien. Durante sus 2 primeros años y un par de meses más, enero, mediados de febrero, de su gobierno, Mauricio Macri actuó de esa manera, y yo entiendo que muy acertadamente. Y la confirmación es la elección legislativa de octubre del 2015. Si no hubiera sido así, no hubiera sido jamás ratificado por las urnas, pese a toda la oposición y la contra que pudo haber tenido, que se armó desde luego también con el liderazgo de Cristina, que no le pudo ganar a Esteban Burgess en la provincia de Buenos Aires, por decirlo, donde resultó derrotada. Entonces hubo una ratificación popular de ese rumbo que hay que tener muy en cuenta. En febrero empiezan las complicaciones derivadas de 2 cosas. Primero, el sector externo, combinado el aumento de la tasa de interés en Estados Unidos, lo cual hace retraer a la gente que invertía en la Argentina en bonos del Tesoro o lo que fuera, y se van a Estados Unidos, y a su vez ese aumento de la tasa de interés, como le digo, secan la plaza argentina, y la idea de ir endeudándose en el exterior para no tener costos sociales mayores se hace complicada. Y a eso le suma una sequía espantosa que, le digo, en el caso de Córdoba la ha perjudicado terriblemente. Muy bien, hay una cosa que creo que tenemos que asumir todo. La Argentina tiene que crecer. Aquí no se puede seguir hablando permanentemente de ajuste durante un tiempo, de convertibilidad durante otros años y de inclusión que no es tal porque deja niveles de pobreza terribles y de emisión monetaria para ir tirando y ver lo que pasa. La única solución de Argentina es crecer, integrarse al mundo, comerciar con el mundo y que ingresen dólares. La idea de vivir con lo nuestro es como vivir con lo opuesto. Acá no entra $1, el atraso es manifiesto y la pobreza cada vez más grande. Ese sistema no va. Senador. Un sistema que quiera cambiar las cosas de un día para otro, como algunos sectores de derecha extrema liberal pretenden,
tampoco es posible en la Argentina. Entonces, bueno, hay que ir un término medio por equilibrio, por una sensación de centro, y ir llevando las cosas y creciendo paulatinamente. Sí, en eso estamos. Sí, hay una palabra que tiene que ver también con algún alineamiento a su pensamiento, que son los matices. Yo creo que este gobierno tendría que comprender un poco más los significados y entender que hay matices, pero yo debo agradecerle doblemente a usted estos minutos, porque a mí me está costando mucho hablar con dirigentes de la oposición, y la verdad que yo quisiera hablar más con ellos, porque lo que en definitiva un periodista hace es tratar de darle la palabra a todas las ideas políticas. Cuando uno hace política, qué mejor que hablar con una persona que está como funcionario al frente del gobierno, con un senador que en ese momento es oficialista y que después va a pasar a ser opositor. O sea, el periodismo se entiende desde ese lugar. A veces los gobiernos no lo comprenden, pero bueno, nosotros desde este humilde espacio siempre lo entendimos así. Entonces, por eso quiero agradecerle doblemente y también hacerle la pregunta de por qué. Yo lo que noto es que el gobierno está muy encerrado y periodísticamente, bueno, a veces salen a hablar ciertos funcionarios a lugares muy indicados, en donde sabemos que, bueno, que si le gusta el fútbol, hago este paralelismo, le van a tirar mejores centros que Toni Kroos. Está bien, y en 200 años de historia argentina, ¿cuándo no fue así? O sea, acá hay pero hay que cambiarlo, el gobierno venía a cambiarlo, senador. Bueno, entonces tiene que cambiar ustedes, viejo. Hay dos sectores que son profundamente oficialistas, que no cambian nunca, van cambiando los gobiernos. Son los jueces y los periodistas. Sí. Entonces, cuando usted me dice, le tiran centro, las preguntas son suaves, le hacen caricias, perfecto, es el periodismo. Y las cosas van bien, a lo mejor a nivel judicial o de tribunales, son los jueces. Y hay mucha, y esto te lo digo con respeto porque sé que ustedes están actuando bien, me llaman por eso, con absoluta libertad. Porque ese es nuestro trabajo, senador, y por eso se lo agradecemos. Por supuesto, pero el periodista serio. El periodista que muchas veces se queja, usted ve la pauta oficial, y lo que yo no tengo ningún problema en mostrar mi recibo de sueldo. Ahora quisiera que muchos periodistas muestren también su recibo o sus contratos, mejor dicho, porque son contratados, a ver qué porcentaje de la publicidad oficial se están llevando en sus respectivos programas. Son malos colegas esos. Esto es así y ha sido siempre, y durante el gobierno anterior ha sido calamitoso, mucho más que esto. Tiene razón. La caída de medios que lamentablemente deja a muchachos periodistas en la calle y sin trabajo, se debía al invento de medios solamente sustentado por la pauta oficial, que no lo leía nadie, pero bueno, estaban en la calle, pagaban los sueldos que se podían pagar a su plantel, y cuando eso ya no está más, se terminó la cosa. No, en eso tiene razón. Y bueno, entonces creo que todos tenemos que empezar a decir, bueno, para acá no va más la cosa. Claro, pero trabajando de esta manera. Es que el gobierno habla en ámbitos afables o zona de confort, como dicen ustedes ahora. No, habla donde tiene que hablar, y esto ha sido siempre así. Está bien, pero convengamos, senador, que un gobierno debe estar arriba de todas estas cosas, arriba de los periodistas que son pagados por el gobierno de Cristina Fernández, que recibieron más pauta en ese gobierno, que hoy reciben menos pauta. Me parece que el gobierno debe estar arriba de toda esa situación y tratar de ser más abierto con algún tipo de prensa que tal vez no le es tan cómoda para algún tipo de preguntas, y por eso yo le agradecía doblemente, porque la verdad que hay escasez de funcionarios y de dirigentes que tienen que ver con el oficialismo en estos momentos, en donde yo creo que aparte es una idea totalmente equivocada, porque evidentemente el periodista que hace bien su trabajo lo que quiere es respetar lo que sucedió en las urnas, y sabemos que lo que le decía recién, usted hoy es un senador que apoya al gobierno y es oficialista, y tal vez en algún tiempo sus ideas lo lleven a estar en la oposición, pero el gobierno no entiende esas lógicas, entonces es muy difícil tratar de generar ciertos cuestionamientos, y se termina encerrando y por una idea que en definitiva no es buena, y la mirada que yo tengo es que cuando un gobierno empieza a encerrarse, evidentemente eso no termina siendo bueno en tanto gestión política para los ciudadanos. Mira, yo le hablo, creo que no es así. En primer lugar, nunca se gastó menos en publicidad televisiva, gráfica, radial,
publicidad oficial me refiero, que durante este gobierno ya están todos los presupuestos y lo sabe todo el mundo. En el ámbito del Senado, donde yo me manejo, cuando usted llama a un senador lo atiende sin ningún problema, y yo jamás he recibido una sugerencia en el sentido de hablar con este sí y con este no. Y hay medios que, por su potencia, por su realidad económica, nos gusta o no nos gusta, ese es otro problema, pueden autosostenerse y financiarse. Y hay otros medios que fueron inventados en su momento que, como ya dijimos, era imposible de sostener como no sea en base a un invento, con todo el dolor que supone para la gente que se va quedando sin trabajo porque eso no podía sostener. Yo creo que es un gobierno donde el presidente Macri habla, los ministros hablan, recién estaba viendo hablar a la ministra de Seguridad con todo el tema de Rusia, de los hinchas que deportaron, sin ningún problema. Cuando tiene que hablar está abierta para todos. Bueno, hay gente que tiene perfil más alto y le resulta más fácil acercarse a los medios, y otra gente que se mantiene con una idea de salir menos y no sale en tal sentido. Pero nunca ha habido un problema. El último, los ministros que han nombrado también ha hablado mucho, especialmente Dante Sica, ha dado un panorama económico también que tiene que ver con la pequeña y mediana empresa. No me quedo de del tema, pero en 3 días ha dicho muchísimo y ha dado una idea también de cuál es su idea, de por dónde puede andar la cosa. Así que yo también me gustaría escuchar la voz de Miguel Brown, ¿no? Coincido con usted, no coincido con usted en la cerrazón. También la cadena oficial cada media hora ha sido una desgracia. Entonces, bueno, hablemos lo necesario y cuando tenemos que hablar, si no, vamos al canal Volver. Y en relación a qué lugar me ocuparé yo de llevar adelante, bueno, por supuesto, yo voy a cumplir con lo que firmé. Presido un partido que es parte del Frente Cambiemos y eso lo vamos a cumplir estrictamente y cabalmente. Para cerrar y para que sepa el pensamiento de mí o de mis compañeros de trabajo, nosotros en este programa pensamos, haciendo un paralelismo que está un poco de moda con el tema del Mundial, pensamos que en su momento Cristina Fernández lo que hizo fue fútbol para todos con una persona que era un mafioso, que era Julio Grondona, y también pensamos que el gobierno de Mauricio Macri venía a cambiar el fútbol y no lo cambió y terminamos con el Chiqui Tapia. Así que eso es un poco periodísticamente lo que nosotros pensamos, y estaría bueno escuchar la voz de Miguel Brown en algún momento, secretario de Comercio. Ahora, yo la verdad que le agradezco muchísimo. Está bien. Para un poquito. ¿Quién dice que el fútbol lo manejan los gobiernos? Entonces, don Julio, ¿de dónde venía? El gobierno militar. ¿Por cuántos gobiernos pasó? De todos los signos, de los que vos quieras, Alfonsín, Menem. Y todos esos se equivocaron. Duhalde, Néstor Kirchner. Y todos esos se equivocaron en tanto el tratamiento del fútbol. No es así. El fútbol tiene su lógica que no va de la mano de la lógica de los gobiernos. Si no, Joseph Blatter o Platini no podrían haber perdurado y Julio Grondona, en realidad, más allá de todos los logros que tuvo, si ustedes lo miden y lo comparan con eso, nada, no tiene nada que ver. Y súmele también, por supuesto, dentro de la calificación que usted le quiere dar a Julio Grondona, que yo no la comparto, los campeonatos mundiales que obtuvo Argentina, los subcampeonatos, la presencia en juveniles, la cantidad de campeonatos de sub-20, de sub-21 y demás, y bueno, eso no también hay que reconocerlo. Pero fundamentalmente le digo esto, no engañarse en el sentido de que un gobierno condiciona el fútbol, no es así, no es así. El fútbol tiene un modo de transitar distinto. El fútbol argentino lo vota y lo manejan los clubes del ascenso. Sumado a algún club de primera. De este tema conozco porque estoy allegado a... Sí, por eso le preguntaba. Estoy allegado al fútbol, al Club Instituto y demás. Ernesto. Y a Grondona también tuve oportunidad de conocerlo hace muchísimos años. Ernesto, se me va... No creo que sea bueno ese razonamiento. No se va a llegar absolutamente a nada por ahí. Ernesto, se lo digo no de mal modo, pero se me va el programa y ¿sabe qué?
Como siempre tenemos reportajes picantes usted y yo, creo que nos merecemos un café en el Senado y que nos conozcamos personalmente. Así que le mando un abrazo, buen fin de semana. Vayan cuando quieran, los invito a comer directamente para que vayan a tomar un café. Bueno, genial. Muchísimas gracias, senador. Le mando un abrazo en serio y buen fin de semana. Gracias por siempre prestarse a dialogar con nosotros, claro, y la verdad que, y si me meten en el tema del fútbol, mucho más lindo, ningún problema. Gracias, senador. Bueno, chao. Quien está hablando con nosotros era el doctor Ernesto Félix Martínez, quien, como le decía recién, siempre tenemos reportajes picantes, y la verdad que lo agradecemos porque esa es la idea de hacer periodismo, y él representa a la provincia de Córdoba, es el presidente del Frente Cívico y está unido al Frente Cambiemos, y es el senador que representa a una de las provincias más importantes de la República Argentina.